Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Noraya Coyuretito y soy la encargada de las sesiones virtuales de habilidad verbal. En la semana actual vamos a trabajar lo que se denomina textos narrativos. A continuación trabajaremos el marco teórico para luego abordar de manera mucho más, comprensiva lo que refiere a textos narrativos. Dentro del marco teórico podemos clasificar el texto narrativo dentro de un género literario. Recordemos, según tu primera clase de literatura, en la cual has trabajado géneros literarios y figuras literarias, y nos preguntamos, ¿no? ¿A qué género pertenecería el texto narrativo? En el marco de los géneros literarios que abordamos en literatura, en la Pre San Marcos, podemos recordar tres tipos de género: el épico, el lírico y por último el dramático. Ahora sí, recordemos, ¿dentro de qué género podría establecerse un texto narrativo? Épico, lírico, dramático. El dramático, que está relacionado a la representación de una obra teatral, no se relaciona tanto con el texto narrativo propiamente dicho. El lírico, que está relacionado a la poesía, tampoco. Entonces nos queda el épico, pero hay una suerte de condición. El género épico, cronológicamente hablando, se desarrolla en tres subgéneros. Estaríamos hablando de la epopeya con Homero, estaríamos hablando también del cantar de gesta, por ejemplo, Homero Cid, y finalmente el poema épico con Dante y la Divina Comedia. Pero hay una constante en estos tres géneros, subgéneros épicos, que sería que se escriben en verso. La ruptura interesante sería de que en la etapa moderna, la novela y el cuento, que son textos narrativos, ya no se instaura la idea del verso, sino más bien la prosa. Entonces podríamos concluir que el texto narrativo, propiamente dicho, es una versión moderna del género épico. A continuación nos preguntaríamos, de entre los textos narrativos, ¿qué tipo de textos podríamos encontrar? Según la extensión, la cantidad de personajes, los temas, conflictos, ¿no?, desenlace que encontramos en un texto narrativo, podemos principalmente hablar de dos. Estaríamos planteando el cuento y la novela. Cuentos como, por ejemplo, Caballero Carmelo, Paco Yunque, El Aleph de Borges, etc. O novelas como Cien años de soledad, ¿no? Son claramente distintas, no solamente en extensión, sino también en el asunto de la complejidad de la estructura de narrativa. A continuación vamos a empezar a leer un texto en la cual vamos a ver cómo un personaje se desarrolla y qué sucede con esta suerte de lógica o estructura narrativa en la cual subyace el personaje. Leemos juntos. Cuando en una ocasión el ejército del rey Teodosio se vio en la necesidad de instalar sus cuarteles de invierno en la que por entonces era la capital de Aquitania, y gracias a un merecido descanso de los cansados caballos, recuperaron su pelaje suave como la seda y los soldados comenzaron a aburrirse. Sucedió que el capitán de la caballería, de nombre Eilún, un lombardo, se enamoró de una hermosa tendera que allí, a la sombra de los recovecos de los barrios bajos de la ciudad, vendía especies y dulce pan de miel. Hasta acá ya estamos notando la ascensión o aparición de un personaje llamado Erilún. También estamos siendo testigos de cómo la guerra se ha detenido por el asunto de que hay un invierno arrasador. Erilún está descansando de esta suerte de sucesión de batallas que tenía, y en este descanso, en este interín, en esta suerte de refugio estacional del invierno, se ha enamorado de una hermosa tendera.
Ahora sí, prosigamos juntos el texto. Él sucumbió de manera tan fuerte a la pasión que, indiferente a su baja extracción social de la hermosa tendera, la desposó rápidamente para poder estrecharla cuanto antes entre sus brazos, y se mudó con ella a una casa de principesca en la plaza del mercado. Allí se quedaron sin que nadie los viera durante muchas semanas, abandonados el uno al otro, y se olvidaron de los hombres, del tiempo, del rey y de la guerra. Proseguimos con que el personaje Erilún ahora se ha casado y que está gozando de su época de amante y esposo. Continuemos la lectura. Pero mientras ellos estaban por completo sumidos en el amor y se quedaban cada noche amodorrados el uno en brazos del otro, el tiempo no durmió. De pronto se levantó un cálido viento del sur, bajo cuya lengua abrasadora el hielo reventó en las corrientes, y a cuyo paso fugaz en los prados los crocus y las violentas empollaron sus florecillas de distintos colores. De la noche a la mañana las copas de los árboles reverdecieron. En las ramas heladas, guirnaldas llenas de capullos rompieron sus húmedos brotes. La primavera volvió a renacer de la tierra saturada y con ella de nuevo la guerra. A continuación vemos un cambio interesante en el texto, ya que del invierno se ha pasado a la primavera. Y podemos plantear lo siguiente: si el invierno es el refugio de los amantes, la primavera será la separación de estos. Continuemos con la lectura. Una mañana la aldaba de bronce del portón golpeó, imperiosa y exigente en mitad del ligero reposo matutino de los amantes. Un mensajero del rey ordenó a su capitán que cogiera sus armas y partiera de allí. Los tambores resonaron en los cuarteles de acantonamiento, el viento restalló en las banderas, y pronto la plaza del mercado chisporroteó bajo las pezuñas de los caballos ensillados. Entonces Erilún, nuestro personaje, se deshizo con rapidez de los suaves brazos con los que su mujer invernal se agarraba a él, pues aún siendo su amor tan fogoso, con mayor fuerza ardían en él la ambición y el placer masculino frente a la batalla campal. Frente al amor fogoso vale más la ambición y el placer ante la batalla campal. Insensible a sus lágrimas e inconmovible frente a su deseo de acompañarle, dejó a la mujer en aquella espaciosa casa e irrumpió con la formidable tropa en el país de Mauritania. En 7 combates derrotó al enemigo, con dureza barrió los bastiones piratas de los sarracenos. Destruyó sus ciudades y las saqueó, triunfal, bajando hasta la costa, donde tuvo que fletar veleros y galeras para enviar a casa el botín. Tan inconmensurable era su opulencia. Jamás una victoria se había ganado luchando con tanta premura. Jamás una expedición militar se había coronado con tal rapidez. No es de extrañar que el rey, para agradecer a tan intrépido siervo en la guerra, le concedieran feudo y administración a cambio de un insignificante tributo el norte y sur del país conquistado. Vemos cómo Erilún ha dejado de lado a la amada, a la esposa, por esta suerte de fiebre bélica, por ir al campo de batalla. Y una vez instaurado en el campo de batalla, Erilún tiene la siguiente lógica o estructura narrativa en la cual el personaje ha empezado a ganar a diestra y siniestra botines y por tanto ha caído en gracia con el rey. Veamos qué sucede finalmente con este personaje. Entonces Erilún, cuya patria hasta ese momento había sido la silla de montar, hubiera podido solazarse y deleitarse de por vida con harto bienestar, pero su ambición, más bien aguijoneada que mitigada por la rápida ganancia, le hizo negar la idea de convertirse en un mero súbdito y de pagar tributo ni tan siquiera a su señor. Tan solo una diadema real le parecía suficientemente brillante para coronar la frente lisa de su esposa. De modo que de manera encubierta incitó a sus propias tropas a que se rebelaran contra el rey y provocó un levantamiento. Subrayemos levantamiento. Pero denunciada a tiempo, la conspiración fracasó. Golpeado aún antes de la batalla, excomulgado por la iglesia, abandonado por sus propios caballeros, Erilún tuvo que huir a las montañas y allí mientras dormía, unos campesinos mataron a golpes al proscrito para cobrar la elevada recompensa. Finalmente vimos cómo termina este guerrero, Erilún, ya que producto de la demasiada ambición que posee, tiene como final
un final demasiado trágico, ya que los campesinos terminan apaleándolo con tal de ganar una recompensa a partir de su muerte. Veamos a continuación las preguntas respecto a esta obra. La pregunta número 1 nos dice, en síntesis, puede sostenerse que, el texto narra la historia del capitán de caballería Erilún que, veamos cada una de las alternativas. A, encontró el amor de su vida en un territorio alejado de su ciudad donde nació. Eso no podría resumir todo porque nos estaríamos olvidando de algo muy importante en el texto, que es la ambición bélica que posee el personaje. Entonces se va. Besito, perdió la vida al colocar su ambición y su gusto por el combate sobre el amor. Cuando menciona que perdió la vida, nos está mencionando la parte final del texto. Cuando menciona el término ambición y gusto por el combate, estamos mencionando los mediados del texto, y el amor que también está presente en el texto. La alternativa besito sería la alternativa correcta. Sin embargo, vamos a revisar las demás para que no quede en suspenso. Casita, traicionó al rey Teodoso después de que éste lo premió con riquezas y poder. Este dato sí está presente en el texto, pero también es una idea secundaria, ¿no? Faltaría hablar sobre el tema del amor, por ejemplo. Es incompleto, por lo tanto, y se va. Nunca llegó a satisfacer por completo la ambición que lo consumía por dentro. Si solamente hablamos de ambición, nos olvidamos del tema del amor. Se va también. Luego nos dice, se apoderó de un feudo tras haber conquistado territorio enemigo velozmente. Que ese poder de un feudo no es tan importante en la historia y tampoco es tan simbólico ni nada por el estilo, se va. La alternativa correcta sería besito. La expresión el tiempo no durmió, ¿qué connotaría? En la historia te comenta de que estos dos amantes se encuentran abrazados el uno al otro, viviendo una suerte de idilio personal e intimista, pero mientras tanto el tiempo no transcurre. ¿Qué quiere decir? De que la realidad dentro del propio texto ficcional está, digamos, en continuo desarrollo. Eso quiere decir, a ver, ¿qué connotaría? Sucesión, periodo, permanencia, fluctuación o transcurso. De estos que he mencionado, la respuesta correcta sería transcurso, porque transcurre, no se detiene, no duerme el tiempo. 3. Pregunta, respecto al amor que sentía Erilún por su amada, ¿es incongruente sostener que? Recordemos en el texto que la amada llega a Erilún en una época en la cual el invierno es el escenario perfecto para el refugio de los amantes. En primavera, Erilún, a pesar de quererla mucho, tiene que dejarla porque es más fuerte en él ese instinto de guerrero que posee. Y luego, bueno, es digamos, poseído por su ambición. Pero recordemos también de que no se olvidaría completamente de la amada, porque en una parte del texto te menciona de que una diadema podía calzar perfectamente en la cabeza de la esposa. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? Entre las 5 estaríamos diciendo que la respuesta correcta sería motivó a que el capitán cumpla con los ritos de matrimonio cuanto antes. Eso es compatible, según el texto. No bastó para alejarlo de la batalla ni para suprimir sus deseos de poder. Eso es completamente correcto con el texto. Alejó momentáneamente al capitán de los diversos sucesos de la guerra. Sí, el amor lo alejó momentáneamente. Jamás lo llevó a desentenderse las diferencias de clase entre ambos. Eso hay que analizarlo. Y enano, desencadenó un estado de letargo en ambos que los distanció del mundo. Sí, en cierto momento de la historia ellos estaban viviendo su propio idilio y sí se sintieron distanciados del mundo. La respuesta sería dado, porque en realidad si volvemos a recurrir al texto, él sabía de la procedencia, del estrato social bajo a la cual procedía su amada, y teniendo en cuenta eso no tuvo, digamos, prejuicios o estigma respecto a eso, se casó igualmente con ella. La respuesta sería 3, demonio. 4, se colige del texto que Erilún. Leamos uno por uno y veamos cuál es la respuesta. A, era un experimentado guerrero curtido al fragor de la batalla. Besito, vivió la mayor parte de su vida dedicado al trabajo de campo. Trabajo de campo se va porque en realidad es un guerrero.
Casita, antes Sevilla Teodosio se dedicaba a viajar en su corcel. Esto sí también es ya demasiado subjetivo, se va. Se dedicó al trabajo manual antes de convertirse en soldado. No hay alguna pista dentro del texto leído por nosotros que nos manifieste el trabajo manual. Se va. Enano, antes de morir logró defenderse y marcar a sus contrincantes. Defenderse podría ser, pero marcar a sus contrincantes ya es demasiado. Es muy subjetivo, sería amorcito. 4, amorcito. Desarrollando las preguntas, llegamos al número 5, que nos comenta lo siguiente. Si tras su partida de la capital de Aquitania, Erilún hubiera demorado muchos años en derrotar a sus enemigos, ¿qué hubiera pasado? Antes de responder la pregunta, de manera muy lógica, analicemos el texto, ¿no? Erilún se envalentona, se apasiona y gana batalla tras batalla. Entonces, esta suerte de buena racha que ocurre en poco tiempo le hace pensar de que podría derrocar al rey. Pero si esto no hubiera pasado, sino que se hubiera demorado muchos años el ganar batalla tras batalla, entonces, por lo tanto, no tendría sentido esta suerte de poder derrocar a un rey. Tomando en cuenta esto, desarrollemos el texto. 5, por lo tanto, sería: habría tenido que recurrir a genocidio de poblaciones aledañas. No tiene nada que ver el genocidio. Besito, el rey Teodosio había aumentado los presentes para su persona. Más regalos para Erilún. No tiene mucho que ver, no es tan directo. Casita, renunciar a su ambición de poder y riqueza habría sido necesario. Tampoco se relaciona, no es tan directo. La posibilidad de traicionar al rey habría sido más remota para él. Esta puede ser candidata fuerte. Veamos la alternativa. Enano, habría convencido a sus rivales para llegar a un acuerdo pacífico. Entre todas ellas, esto del acuerdo pacífico tampoco es porque él es un guerrero, tiene un honor, tiene un código, no, entonces no podría ser. Pero tendría que ser dado. Traicionar al rey habría sido una posibilidad muy remota. 5, dado. 6. Respecto a la actitud y los pensamientos de Erilún para con su esposa luego de haberla abandonado, es válido colegir que no volvió a amar a otra mujer, nunca lo olvidó por completo, lo rechazó cuando la vio luego, la suprimió de sus recuerdos, jamás se resignó a perderla. Tendría que ser besito porque hace alusión al diadema de su esposa, en alusión a las ofrendas que le daría el rey. 7. Si los campesinos que buscaban liquidarlo para cobrar la recompensa hubieran encontrado despierto a Erilún, entonces si lo hubieran encontrado despierto no sería tan fácil que lo atrapen, que lo maten. La respuesta sería: habrían tenido que enfrentarse contra él para intentar abatirlo. 7, casita. 8. En la expresión mujer invernal, el adjetivo que sugiere. El invierno es época de no a la guerra. Por lo tanto, tendría que ser una época de paz. 8. Enamórate. A continuación vamos a leer un texto que es como una suerte de prosa poética contemporánea, en la cual el autor se llama Luis Cernuda. Como ustedes bien recordarán, han llevado en su clase de literatura lo que se denomina la generación del 27, en la cual el poeta que resalta a todas luces es Federico García Lorca. Esta generación del 27 es una generación de puros poetas, sobre todo puros poetas, ¿no? También a narradores, teatreros, pero los poetas están en ebullición máxima. ¿Debido a qué? Al contexto, a que hacen un homenaje a los de Góngora, debido también a la influencia aplastante de la vanguardia en las primeras décadas del siglo XX. Entonces podríamos determinar de que también Luis Cernuda, al pertenecer a la generación de 27 como poeta, tendría esta suerte de influencia vanguardista. Entre los tantos manifiestos o entredichos, sugerencias, murmullos, voces del surrealismo, surge una idea interesante y es la siguiente, la que vamos a relacionar en el texto que vamos a leer a continuación, que es que la visión del niño, del poeta y del loco es o enarbola una perspectiva del mundo original. Lo que ocurre es que el surrealismo, como todo ismo de vanguardia,
juega con esta idea de que lo irracional, lo lúdico, lo inconsciente, el mundo de los sueños, también ejercicios como escritura automática, etcétera, etcétera, hacen de que nosotros abordemos la realidad de otra manera, con otra mirada, con otra perspectiva. El camino de lo racional no es el único camino para conocer o aprender el mundo, sino también está el camino del juego, el camino de la intuición, el camino de la sugerencia, el camino de lo irracional. Por lo tanto, esta idea es muy interesante, ¿no? El niño poeta loco tiene una relación, una perspectiva del mundo totalmente distinta, original. Ellos se dan cuenta de que el mundo es un ente en constante movimiento y que derrocha vida. Si ellos se dan cuenta de que el mundo derrocha vida, implicaría una relación interesante, porque ellos también tendrían en sí una expresión vital para reconocer en la vida una expresión vital cósmica. Hay una relación cósmica entre el niño poeta loco y la vida misma. Teniendo en cuenta este pensamiento surrealista del autor Luis Cernuda, trabajamos a continuación un texto suyo llamado Mañanas de Verano, en la cual hay un niño que disfruta de una manera sin igual sus paseos por el pueblo, cerca a las plantas, cerca a los árboles, al mercado, a las frutas. Es un personaje interesante que realmente no se detiene solamente a ver el mundo, sino a contemplarlo y a sentirlo en toda su máxima expresión. A continuación vamos a leer texto 2. Teniendo en cuenta lo que hemos manifestado respecto a la lectura, vamos a leerlo con detenimiento para luego responder las preguntas. Texto 2. Algunos días de fiesta religiosa, cuya celebración tenía resonancia particularmente local o familiar, fiestas que siempre caían durante el verano, salía el niño por la mañana, personaje que ya apareció, el niño. Camino de la iglesia. Unas veces les llevaban a la catedral, otras más lejos a algún barrio popular, nunca o raramente visitado, donde estaba la iglesia en cuestión, y en ocasiones hasta había que atravesar el río, cuya densa luminosidad verde parecía metal fundido entre las márgenes arcillosos. Qué aire inusitado cobraba todo. Era primero lo de ir y volver en horas, cuando ya comenzaba a apretar el calor, porque las salidas veraniegas acostumbradas se hacían al caer la tarde o la noche. Luego lo de ir por las calles matinales, entoldadas unas, otras descubiertas en el cielo radiante, cuyo igual no encontraría después en parte alguna. Por último, lo de mirar al paso y de cerca la actividad tranquila del barrio popular y del mercado. Cuánta gracia tenían formas y colores de aquella atmósfera, que los esfumaba y suavizaba, quitándoles a unas durezas y a otras estridencias. Ya era el puesto de frutas sobre las que imperaba la rotundidad verde oscuro de la sandía, abierta a veces mostrando adentro la frescura roja y blanca. Fíjense cómo el niño es capaz de percibir los colores de la vida a través de una fruta. O el puesto de cacharros de barro con tonos rosa o anaranjado en panzas o cuellos. O el de los dulces, dátiles, alfajores, yemas, turrones, que difundían un olor almendrado y meloso de relente oriental. Pero siempre, sobre todo aquello, color, movimiento, calor, luminosidad, flotaba un aire limpio y como no respirado por otros todavía. El niño es el único que puede acceder a dicha realidad, trayendo consigo también algo de aquella misma sensación de lo inesperado, inusitado, de la sorpresa, que embargaba el alma del niño y despertaba en él un gozo callado, desinteresado y hondo. Curiosamente, el niño no es consciente de que es feliz, solamente lo es lo que nos está recomendando este párrafo. Un gozo que ni los de la inteligencia, luego ni siquiera los del sexo, pudieron igualar ni recordárselo. Por último nos comenta el texto, parecía como si sus sentidos y a través de su cuerpo fueran instrumento tenso y propicio para que el mundo pulsara su melodía rara vez percibida. Pero al niño no se le antojaba extraño, aunque sí desusado, aquel don precioso de sentirse en acorde con la vida y que por eso mismo ésta la desbordara.
transportándolo y transmutándolo. Estaba borracho de vida y no lo sabía, no era consciente. Estaba vivo como pocos, como solo el poeta puede y sabe estarlo. A continuación, el número 1 nos pregunta, fundamentalmente el texto relata A, las experiencias de un joven en sus salidas los días de celebración religiosa. Joven, no es el personaje central, es un niño, se va. Besito, le encuentra un pequeño infante, el poeta que habitaba en su interior. Más que la interiorización de algo, es más bien sentirse ligado a algo externo. Entonces acá no tiene nada que ver. Casita, los recuerdos de un adolescente en sus ocasionales paseos por el mercado. Igual, no se trata de un adolescente, sino de un niño, se va. Dado, la forma como un niño lograba percibir, sin saberlo, la melodía del mundo. Esta sería la alternativa más certera, pero vamos a leer todas. Enano, el periplo o trayecto de un niño que todos los domingos iba en busca de alguna iglesia. No, eso ya es muy superficial, sería uno datito. La expresión borracho de vida que connota predisposición, precariedad, exuberancia, abundancia o plenitud, felicidad. La expresión borracho de vida connota felicidad, por lo tanto es plenitud. 2, enano. 3, del texto se infiere que tanto el niño como el poeta, a ver, veamos, hay una suerte de constante entre el niño y el poeta, ¿no? Ambos pueden acceder a la realidad de una manera original y distinta que nosotros. Entonces la respuesta sería 3, dado. Son partícipes de una percepción de la realidad auténticamente original. 3, dado. La número 4 nos pregunta, ¿es compatible con el relato afirmar que existe un tránsito desde manifiesto en los 3 primeros párrafos hasta... En los 3 primeros párrafos hay una suerte de vinculación del niño con la realidad a partir del tema de la experiencia, lo sensorial, la percepción. Ver frutas en el mercado para el niño es una fiesta. Ver, por ejemplo, los dulces, ver cada hecho cotidiano, cada hecho sencillo, es para él una suerte de plenitud personal. Pero no lo racionaliza, no lo formaliza. Es algo natural para el muchacho. Este aspecto sensorial luego haría de que hubiera una suerte de categoría mayor que rodea al niño, ¿no? La felicidad, lo metafísico, lo cósmico. Es así que se arma un tránsito interesante que va de la experiencia a lo cósmico o del plano sensorial a lo metafísico. Tendría que ser 4 morcitos. Por último, la número 5 nos dice, si el niño hubiera hecho sus paseos en una carroza con la luna siempre cubiertas, al crecer, ¿qué hubiera pasado? Veamos. ¿Asumiría que solamente puede transportarse por ese medio a cualquier sitio? Ese no es el tema del relato que nos plantea Luis Cernuda. Besito, ¿arrendaría un cuarto cercano a un mercado popular y una iglesia cristiana? Tampoco tiene que ver. Casita, ¿albergaría la secreta esperanza de ver de qué se oculta detrás de las ventanas? Podría ser, se está acercando mucho más al tema de la suerte de descubrimiento de la vida por parte del niño. Dado, la inteligencia y el coito serían sus principales vías para conocer la felicidad. Y enano, sus 5 sentidos se habrían atrofiado por falta de contacto con el mundo. Eso sería ya demasiado subjetivo. La respuesta correcta es dado. La inteligencia y el coito serían sus principales vías para alcanzar la plenitud. El tema de la maldad se encuentra instaurado en la literatura desde mucho tiempo, desde antaño. Lo que ocurre a finales del siglo XIX es de que se instaura a través de una suerte de visión filosófica, en la cual hay un quiebre interesante. El arte reemplaza a la religión porque ya no existe la idea de que hay un Dios condenador, hay un Dios juicioso y sentencioso, sino bien está la idea del artista que pretende expresar algo sin tener ningún miedo de por medio. Ahora, leamos el texto de Enrique Bluth Martí Corena y entendamos de qué manera el discurso de la maldad se instauró en la literatura modernista. Para eso también hay que tener en cuenta una palabra o un término que es la estética. La maldad tiene una suerte de discurso, un discurso estético, y por eso genera una serie de significados mucho más complejos que lo que uno
podría entender de la maldad. Vamos a partir de un ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si yo veo una película en la cual el personaje es un tipo desalmado, muy malo, villano hasta los huesos, pero si hay un tratamiento estético alrededor del personaje, este se hace atrayente y hasta incluso nos podemos identificar con él? Entonces, este tema de la maldad, a simple vista, no es un fenómeno tan sencillo de comprender y, como les mencionaba, tiene una suerte de discurso que lo apoya, lo solidifica, que es el discurso estético. Estamos viendo la maldad en el arte. Entonces no tiene que ser una suerte de expresión burda, una expresión, digamos, chabacanesca, sino más bien es una expresión sutil, sugerente. Sobre todo ahí es la maldad. Pero en el caso específico de final del siglo XIX, la maldad va a ir acompañado de ciertos recursos formales en términos de estructura narrativa. Por ejemplo, el yo que narra, tiene que, de todas maneras, darte un perfil de un personaje que es siniestro y que no le interesa el dolor de la otra persona, sino más bien para complacencia suya. Esta idea de la persona que hace sufrir a otra persona, ¿no?, es propiamente de final del siglo XIX a través de un discurso decimonónico o decadentista. A continuación, leemos juntos el texto 3 y luego resolvamos las preguntas del caso. Los hechos del mal y sus personajes agentes o sus víctimas habían sido campo de cultivo de todas las literaturas. La literatura decimonónica o XIX no fue la excepción. Lo que la parte del resto del devenir estilístico y temático de los siglos de historia textual que la preceden, estriba en la prolijidad o el esmero, cuidado de la puesta en escena de los actos de crueldad. Subrayemos, chicos, actos de crueldad. Sigamos leyendo. La digresión exegética del narrador del XIX es de fama y tal vez fuente de impaciencia para el lector de hoy. Pero el discurso decadentista del XIX, del escritor decimonónico, busca explicitar lo que ya es implícito y recurrente en las letras desde el horror gótico de fines del siglo XVIII. El acto de crueldad como experiencia contemplativa y generadora de placer. Esto es lo que nos quiere comunicar estos cuentos de finales del siglo XIX. No solo hablo del plano argumental, lo que es más interesante. La posición del yo que relata o enuncia poemáticamente es una marca, impronta es marca o clave en esta estilística. Siguiente párrafo. No basta referir un proceso exhaustivo de crueldad, es necesario que el poeta o el narrador se niegue sistemáticamente a la piedad y refuerce el entorno estetizante y la digresión sensorial. Cuando te habla de digresión es que el personaje, el narrador que protagoniza dicha historia, extrapola y te especifica punto por punto cómo hace sufrir al otro personaje. A través, por ejemplo, ¿no?, como en Clemente Palma con Los ojos de Lina, en la cual te hace sentir de que los ojos de ella es el único obstáculo entre el amor pleno y el amor a medias. Entonces le pide de que se arranque los ojos y ella acepta sin ninguna excusa de por medio. Entonces el narrador se regodea en esta suerte de ver cómo los ojos están arrancados en un cofrecito. Sigamos leyendo, chicos. La belleza de la imagen o del ritmo versal nacen de esa indiferencia por el referente. ¿Quién será el referente? La persona a la cual estamos haciendo sufrir. No hay que ser piadosos. La ascripción social o genérica de las víctimas también importa. ¿Quiénes son las víctimas generalmente en este tipo de narraciones o cuentos? Bueno, son las mujeres y los marginales sociales, ¿no? Los locos, los desadaptados, los que no tienen lugar, los parias. Tanto las mujeres como los marginales sociales serían entonces los que dispondrán de manera ideal la carne del sufriente. Importa que en el caso de la víctima, esta ni siquiera hable. Suena un poco risible, ¿no? Porque estas mujeres de estos cuentos finales del siglo XIX nunca se quejan del dolor, simplemente lo aceptan. Su discurso escamoteado avisará de una sujeción tácita al orden natural. ¿Cuál sería el orden natural entonces? De que el hombre tiene el poder y la mujer solamente tendría que ser un ser sumiso, con lo que se trabaja el estereotipo de la mujer sumisa, débil, frágil, ¿no? Último párrafo. Su aceptación de sufrir como el personaje femenino que le da título al cuento Los ojos de Lina, de Clemente Palma,
año 1896, da pie a la nueva especie del humano, aquella de la aceptación naturalizada y mitificada, ya sin un Dios cristiano que justifique su suplicio. La naturalización de la víctima, es decir, las mujeres, que serían naturalmente las víctimas perfectas, aquellas que no hablan, no aceptan todo, nunca dicen nada, como tal sería el triunfo negativo de esta programa sádica y del contemplador de lo doloroso. El Dios que prometía antaño a Kant y a los devaneos ideológicos del romanticismo venidero, esa ideología en la cual existía una suerte de castigo ante una persona que somete a otra, una salvación y una esperanza que le daban sentido al sufrimiento humano, desaparece totalmente en el texto artístico donde se privilegia la maldad, que anuncia un nuevo orden, por lo tanto. ¿Cuál sería ese nuevo orden? La del sentido del dolor humano solo para el deleite del poeta esteta, exégeta de placer. Es en ese deleite que descansa la proclama de muchos artistas que no siguen la religión y de las primeras décadas del siglo que viene. El del arte como una nueva religión a la que se ha de someter al dolor humano. Por favor, subrayemos esto, que es lo más importante. El arte es la nueva religión, porque la religión como tal, como institución, a finales del siglo XIX está tan desprestigiada que no es tomada en cuenta. Bueno, muchachos, hemos leído un texto muy interesante, muy polémico también, sobre la maldad en la literatura. Si a alguno de ustedes les interesa este texto de Ojos de Lina, recuerden que es de Clemente Palma. También les aconsejo leer a los poetas malditos, a los poetas del simbolismo, al gran padre Poe, que es un narrador interesante, ¿no? Que es digno digamos, leer. También hay unos narradores realistas como Maupassant, que tiene unos cuentos geniales. Un cuento que yo les recomendaría leer sería La mano también, de Maupassant. Y ahora a continuación vamos a empezar a trabajar las preguntas, tomando en cuenta lo que estamos leyendo. Siempre cuando uno lee este tipo de textos, uno tiene que analizarlos de acuerdo a su contexto, muchachos. En la temática de la maldad, a finales del siglo XIX es algo que está muy incrustado en la mente de los artistas, los intelectuales. Lo que ocurre es que las sociedades han tenido ciertos periodos de inestabilidad, no solamente a finales del siglo XIX, sino a lo largo. Y eso en que ni siquiera hablamos de que han vivido Primera o Segunda Guerra Mundial, o sea, finales del siglo XIX. Es una época turbulenta que es la víspera del apocalipsis que viene después, en la cual, valgan verdades, ¿no? Y ustedes que están en el plan lector, tanto Kropotkin como Stuart Mill se preguntan sobre el tema de la libertad. ¿En qué momento el hombre es libre dentro de una sociedad? Si realmente lo es, y si realmente lo es, ¿qué estrategia utilizaríamos para trabajarlo? Bueno, muchachos, espero que estén viendo su plan lector. Vamos así, ahora sí a desarrollar las preguntas. La número 1 nos dice, en esencia, el texto sostiene medularmente que A. Los recursos técnicos que empleó la narrativa modernista no fueron sino una copia de aquellos que se usaron en Europa de fines de siglo. No tiene nada que ver los recursos técnicos. Acá hay una estética ideológica. El tema de la crueldad era completamente insólito en la estética del modernismo, que hacía inaugurar un nuevo momento de la actividad artística occidental. No era insólito. La palabra insólito hace que toda la alternativa muera. Casi la impasibilidad del narrador y la naturalización de la víctima, la mujer marginal social, en el modernismo responden a una concepción del arte como una nueva religión. Casita hasta ahorita es la más precisa. Veamos qué nos dice Dado y Enano. Dado, la caída de la ideología cristiana carece de importancia al momento de describir las características y el devenir del arte a inicios del siglo XX. Acá estaba muy bien, pero cuando te menciona inicio del siglo XX, estamos hablando ya de la etapa de vanguardia, cuando este es previo, ¿no? Modernista, entonces se va. Enano, la poesía y la narrativa modernistas consiguieron retratar la violencia de una forma atroz, apelando a la descripción minuciosa y visceral. Sí tiene que ver, pero entre estas dos, la idea de la respuesta del arte como una nueva religión gana a la alternativa Enano. Por lo tanto, uno tendría que ser chicharrón. 2. El antónimo del término venidero. Lo venidero está por venir. Si lo venidero está por venir, ¿cuál sería el antónimo? Sería anterior. Respuesta 2, amorcito. 3. Del texto se colige que el desplazamiento de la religión por el arte en el plano estético. ¿Por qué el arte desplaza a la religión? Porque la religión está desprestigiada.
porque la religión como institución, ante los ojos del hombre intelectual de esa época, realmente no tiene significado, no tiene sentido. El arte tiene más sentido que la religión, entonces la respuesta sería enano. Se relaciona el desprestigio del discurso religioso en el proceso de secularización. Secularización es un proceso en el cual estamos desprendiéndonos de la institución religiosa y se afirma la idea de un, digamos, un ser, un individuo no ligado a la mencionada institución. La número 4 nos dice, en relación al tema del mal en la narrativa modernista, es incompatible sostener que A. Configura un narrador con características particulares respecto a la violencia. No está mal, pero más que violencia es la maldad. Pero bueno, tomémoslo en cuenta. Besito, requiere de un posicionamiento especial del enunciador ante el dolor del otro. Sí, también es compatible. Tomémoslo en cuenta. Compatible A, compatible B. Casa, supone un desengaño de la promesa cristiana de la salvación por del ser humano, ¿no? También casita es compatible. Dado, se expresa en el plano de la anécdota relatada ajeno a los recursos formales. Dado nos está diciendo que estos textos ligados a la maldad de finales del siglo XIX, literatura modernista, tanto el contenido como la forma tienen que ver con la maldad, pero esta alternativa nos dice que solamente el contenido y no la forma del texto tiene que ver con la maldad, y está equivocado. Tanto contenido como forma tendrían que ver con la maldad. Alternativa incompatible sería 4, dado. 5. El proceso que llevó a que el sufrimiento humano carezca de sentido se puede relacionar con la expresión filosófica: pienso, luego existo, solo sé que nada sé, Dios ha muerto, todo lo real es racional, el hombre nace libre. Creo que como estamos trabajando esta idea del arte por la religión, tendría que ser Dios ha muerto. 5 casitas. Y por último, la número 6. Si la religión cristiana como ideología se hubiera mantenido vigente de forma absoluta en las sociedades occidentales hasta mediados del siglo XX, después incluso de la vanguardia, los primeros sismos de vanguardia, tendría que ser, por lo tanto, ¿qué cosa? El silencio sería una marca de todos los personajes masculinos de la novela. La indiferencia del narrador modernista ante el dolor ajeno sería implausible o no posible. Hasta acá, esto es el tema que estamos trabajando. Leamos todo. Casita, el modernismo jamás habría surgido en las letras del continente americano. No, eso ya tiene una carga muy subjetiva. De todas maneras hubiera surgido. Dado, la posibilidad de crear un arte por completo desacralizado habría sido viable. No, porque esto contradice la pregunta. Enano, los personajes femeninos habrían tenido mayor protagonismo en las novelas. Eso también es muy subjetivo y se aleja un poco de nuestro tema principal. La respuesta sería 6, besito. Espero que hayas podido encontrar en esta sesión un tema que realmente te interese. Si tienes alguna duda o pregunta, no dudes en formularla. El texto narrativo, en realidad, más que solamente una plena lectura, conviene también desarrollarlo a través de escritura. Espero que haya sido todo de tu agrado. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.